cuando a él le diagnostican cáncer, cuando llegamos a casa ese día, él me dice, es como que él ya sabía, ¿no? Y lo primero que me dice es, Loli, ¿tú qué vas a hacer? Como ya pensando qué pasaría si él no estaba. Y bueno, durante ese año fue un proceso muy bonito, duro, porque aunque no nos habían dicho que le quedaba poco tiempo de vida ni nada de eso, pero bueno, te pasa por la cabeza, ¿qué pasará? Empezamos a hablar de la muerte, se convirtió en una conversación normal, que yo a veces decía, ostras, estamos hablando de la muerte de forma normal, de forma natural. ¿Quién me iba a decir a mí que íbamos a estar hablando de esto, ¿no? En algún momento. Fue bonito porque él pues empezó a quitarse el miedo a la muerte, porque él tenía pánico a morir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a Los del Más Acá. Hoy tengo el gran placer de presentaros a un miembro de la familia de nuestro equipo, del equipo de Telegram. Bueno, hoy tenemos el placer de presentar a Loli Berzosa, de la cual, si te quedas a ver todo este episodio, aprenderemos mucho y muchas cosas buenas a todos los niveles. Con lo cual, quédate y vamos a ver, Miguel, cuéntanos un poquito más de Loli. Ay, Loli. Bueno, pues Loli, como decía, es una miembro muy activo de nuestro grupo de Telegram. Tiene también es Medium, por supuesto, y tiene un grupo en el que practican mediunidad de una forma súper bonita que se llama Puentes de Luz. Y hoy queríamos hablar de un tema que parece que, bueno, nosotros ya lo hemos tocado alguna vez, pero no hemos podido profundizar y no hemos tenido sobre todo el testimonio de la vivencia de alguien que ha pasado por ahí, ¿no? Creo que hablar de la muerte está como cada vez sigue siendo como un tema tabú y sobre todo el proceso de lo que es ese proceso de final de vida. Entonces, bueno, pues con Loli hoy vamos a hablar un poco de esto. Vamos a hablar de cómo ella vivió este proceso y cómo de ahí acabó llegando a la mediunidad, ¿no? Loli, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias a los dos, Miguel, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí con vosotros. Os sigo, ya sabéis que os sigo en todos los episodios y bueno, encantada de que me hayáis invitado. Espero poder aportar luz a muchas personas sobre este tema. Y todo con tu puente de luz. Con tu puente de luz. Con mi puente de luz. Bueno, el honor es nuestro y luego, sobre todo, darle el valor a la valentía, ¿no? De compartir un testimonio tan personal con nosotros. Así que, bueno, como todas las historias, comenzamos por un sitio. ¿Quién eres tú? Cuéntanos un poco a la gente que no te conoce quién es Loli y bueno, y cómo comienza todo este proceso. Bueno, yo, si pudiera definirme, soy una eterna buscadora siempre desde jovencita. Siempre he estado buscando la verdad, leyendo libros, siempre pensando. Mi primera pregunta fue, ¿qué hago yo aquí? Esa fue mi primera pregunta, ¿no? Que yo empecé a cuestionar, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué es esto? ¿Para qué he venido aquí? ¿De qué va la vida, no? No creo que la vida sea llegar aquí, trabajar, hacer con mucho esfuerzo y luego irte y ya está, ya ahí se acaba todo. No puede ser. Entonces, bueno, yo ya te digo desde jovencita siempre intentando aprender y bueno, pasando muchos procesos como todo el mundo, pero lo que verdaderamente me hizo el clic fue la enfermedad de mi marido. Y bueno, desde ya en ese momento yo ya veía muchos vídeos de experiencias cercanas a la muerte, qué es lo que hay en más allá. Todo eso me producía mucho. No sé por qué me empecé a ver eso, pero bueno, luego ya vi por qué, ¿no? Ahora ya lo sé. Pero antes, ¿no? Antes de la enfermedad de tu marido, ¿no? Sí, ya sí. te daba a ti el gusanillo. Es como que te das cuenta, después cuando pasa el tiempo te das cuenta que te van guiando, ¿no? Te van guiando por dónde tienes que ir y te van preparando. La vida te va preparando aunque tú no lo sepas.
Pues sí, y bueno, vale, ¿cómo se llama tu marido? Juanvi. Tío, te juro, mira, te lo juro que tenía el Juan en la boca, ¿eh? O sea, y te lo juro que tenía el Juan en la boca. Y estoy todo el tiempo, es que bueno, a los que no lo sabéis, justo 5 minutitos antes que es lo que nosotros entramos para grabar, estábamos hablando de que teníamos sensación de presencia. Y digo, hoy me parece a mí que Juan va a estar muy, muy con nosotros, así que... Es el cuarto interviniente. Sí, total, es así y hay que darle su sitio porque hoy la historia no solo es la de Loli, sino también es la de Juan. Así que, bueno... Bienvenido, Juan. Sí, Juan ya estaba aquí desde el principio. Y bueno, Loli, cuando os enteráis, ¿no?, de que en el proceso de su enfermedad hay un momento en el que, bueno, ¿cómo es todo este proceso? En que él le dan un diagnóstico en el que dicen que él va a morir, ¿fue algo repentino? ¿Cómo fue todo esto? Bueno, la verdad que empezó de una manera bastante fuerte. Él sufrió un shock traumático que le causó mucha tristeza porque fue algo que no se esperaba. Vale. Él tuvo una agresión muy fuerte por parte de una persona muy cercana a él y eso le produjo tanta tristeza. Bueno, de la noche a la mañana él pierde, de repente no se acuerda de contraseñas, no sabe el día que soy, no sabe lo que ha dicho hace 5 minutos. O sea, eso pasó de un momento a otro, por ese shock que le ocurrió. Eso a él le hacía sufrir mucho porque, o sea, él era una persona brillante, una persona... era contable, administrador de empresas, él recordaba, tenía muchos números en su cabeza, o sea, tenía mucha memoria fotográfica y de repente encontrarse así, ¿no? Que me decían, Loli, te voy a preguntar una cosa, seguro que te lo habré preguntado 30 veces, pero por favor, contéstame. Siempre me decía eso porque a mí me dejó, o sea, imagínate, de repente encontrarte que tu marido llega y está así, ¿qué ha pasado? Él me contó lo que había pasado y a partir de ahí él empieza con una depresión muy fuerte porque ese hecho le causó mucha tristeza y a partir de ahí empezó a encontrarse mal, pues una depresión bastante fuerte y 7 meses más tarde le detectan cáncer de pulmón derecho. Vale. Claro, después como yo siempre he estado investigando, veo que en la biodescodificación los pulmones son es donde se alojan las emociones, la tristeza. Entonces, todo eso le vino, ese diagnóstico de cáncer le vino por esa situación, lo cual lo hace todavía más dramático. Empezó a encontrarse mal, no podía... se cansaba mucho. Bueno, como él era fumador, yo digo, es que eso tiene que ser el tabaco, tal, vamos a hacer pruebas, Bueno, fuimos a hacer pruebas. Desde luego, lo que me sorprendió mucho es que el médico nos dijo que no era por fumar. O sea, eso no le estaba ocurriendo por fumar. Entonces le detectaron cáncer en el pulmón derecho. En ningún momento nos dijeron que a él le quedaba tanto tiempo de vida, simplemente que no se podía operar y que empezarían con los tratamientos. El tratamiento que le proponen es la inmunoterapia, que según ellos era lo que menos efectos secundarios le iba a causar. Menos mal, porque solamente aguantó dos sesiones y eso que era lo menos... a los 2 meses lo tuvieron que retirar porque bueno, le afectó bastante y lo dejan sin tratamiento ninguno durante 1 año. Pero lo que yo observo es que él se encontraba mejor que antes. O sea, sin el tratamiento estaba mejor. Y según los análisis y todo, porque cada mes, cuando te dan un pronóstico de cáncer, cada mes tienes que ir a hacer tus controles, análisis, bueno, de todo, ¿no? El cáncer seguía igual, o sea, ni subía ni no se movía, se mantenía.
Pero de repente un día le dicen que tiene que empezar la radioterapia. Así, sin más. Él estaba bien, él empezó a ver la vida de otra manera. La verdad que el proceso fue muy bonito, y cuando alguien me escucha así, ¿cómo que muy bonito, Claro. no? ¿Cómo que un proceso muy bonito? Bueno, él siempre había sido una persona muy terrenal, muy con los pies en la tierra, muy nada de espiritual como yo. O sea, éramos polos opuestos que nos entendíamos perfectamente. Pero de repente empieza a interesarse por el mundo espiritual, empieza a leer libros que yo tengo en casa, empieza a ver vídeos que yo veo, yo le enseño los vídeos, empieza a verlos y empieza, oye, este es de los míos, me decía, este es de los míos. Y yo digo, wow, ¿no? Es como que está aterrizando, ¿no? Como que empezamos como a unirnos más todavía, ¿no? Bueno, una cosa que se me ha olvidado. Cuando a él le diagnostican cáncer, cuando llegamos a casa ese día, él me dice, es como que él ya sabía, ¿no? Y lo primero que me dice es, Loli, ¿tú qué vas a hacer? Te irás con tus hijas, ¿verdad? O sea, como ya pensando qué pasaría, y él no estaba. Yo le dije, no te preocupes, vamos a luchar, vamos a tirar hacia adelante, no te preocupes por eso. Y bueno, durante ese año, pues como digo, fue un proceso muy bonito, duro, porque te plantean muchas cosas, ¿no? Aunque no nos habían dicho que le quedaba poco tiempo de vida ni nada de eso, pero bueno, te pasa por la cabeza, ¿qué pasará? Empezamos a hablar de la muerte, se convirtió en una conversación normal, ¿no? Que yo a veces decía, ostras, estamos hablando de la muerte de forma normal, de forma natural. ¿Quién me iba a decir a mí que íbamos a estar hablando de esto, ¿no? En algún momento. Pero bueno, fue bonito porque él pues empezó a quitársele el miedo a la muerte, porque él tenía pánico a morir. Pero a partir de leer esos libros, también le ocurrió una cosa 3 meses antes. 3 meses antes de trascender, tuvo una experiencia cercana a la muerte. Entonces ahí se le quitó del todo el miedo, porque él vio lo que había allí. Claro. Qué fuerte. Él vio lo que le esperaba. De hecho, es una experiencia cercana a la muerte muy atípica, porque él estaba viendo el otro lado y a la vez me estaba diciendo lo que estaba viendo. Él era como que estaba entre los dos mundos. O sea, le dio un ictus. Ah, eso te iba a decir, que él estaba despierto, ¿no? Sí, estaba despierto, pero él me narraba todo lo que estaba viendo. Y tú estarías, vamos. No, si te digo ahora cuando lo pienso, digo, es que yo me lo tomaba normal. O sea, es que en ese momento, cuando él estaba en un box, que vinieron no sé cuántos médicos a ver qué es lo que le estaba pasando, porque nadie sabía qué es lo que había ocurrido, porque no era efecto secundario de la radioterapia, no era efecto de medicamento, no había ninguna razón lógica por la que le estuviera pasando. Y entonces él de repente me dice, Loli, ya sé lo que me está pasando. Digo, ¿qué te está pasando? Estoy muerto. ¿Cómo que estás muerto? Sí, estoy muerto. ¿Por qué dices eso? Estoy viendo a mi padre que está ahí, me dice. Digo, ¿tu padre está aquí? Dice, sí, está ahí a tu lado. Tu padre estaba trascendido. Y había alguien más. Y él me iba contando, ¿no? Y me iba diciendo todo. Y empezó a pedirme perdón. Me decía, Loli, lo siento mucho, pero ya me tengo que ir. Es mi hora, no quería irme tan pronto, pero ya me tengo que ir. O sea, él se estaba despidiendo de mí. Y lo hacía desde la calma. Sí. Sí, con una calma, una tranquilidad. Y yo no sé por qué en ese momento yo sabía que no se iba a ir. No me preguntes por qué, pero yo sabía que no era su momento. Pero yo respeté todo lo que él me iba diciendo. Y cuando ya, se pasó ese episodio, le costó un poco
reponerse. Y entonces yo le pregunté que me contara cómo se sentía allí, qué era lo que había visto, cómo se sentía. Y él me decía que era como estar en casa. Dice, es que se está tan bien allí. Dice, es como estar en casa, Loli, es como estar en casa. Bueno, todo esto, él con todo eso que le pasó del shock traumático, él a veces hablaba como una persona que tiene demencia, ¿sabes? Que a veces hablan así. Fue bastante duro aceptar esa parte, ¿no? Porque, bueno, por una parte fue divertido porque a veces hacía cosas como los niños, ¿no? A veces pasábamos por una pastelería que a él le encantaban los dulces y se ponían delante de la pastelería. ¡Oh, mira, Loli! Como otros niños, ¿no? Con una emoción. Pero, bueno, me he ido del tema. Me he ido al tema de la experiencia cercana a la muerte y no me acuerdo por dónde iba. Ibas contando, sí, cronológicamente un poco, ¿no? Lo que estaba pasando. Habíamos llegado a 3 meses antes cuando tuvo esa experiencia. Exacto. Pero después de esa experiencia cercana a la muerte, él todavía tenía más ganas de luchar. O sea, es como que ya, claro, ya había visto lo que le esperaba al otro lado, había vuelto y como que tenía más ganas de luchar. Pero bueno, mejoró un poco, bueno, un montón de ingresos cuando hay un diagnóstico de cáncer es horrible porque es entradas y salidas del hospital continuas, ingresos, llamadas de ambulancia para aquí, para allá. Pero como digo, hablábamos mucho de... Nos hicimos una promesa que era que el primero que llegara al otro lado le daría señales al otro de una cosa que nosotros nos preguntábamos mucho. Y era que nos gustaba mucho ver series de lo que ocurre en el más allá. Por ejemplo, no sé si habéis visto la serie de Estoy Vivo. ¿La visteis esa serie? Sí. ¿Recordáis cuando me encantó? A mí me encanta. Yo la veo muy a menudo porque me encanta. Sí. Cuando él llega allí y se ve todo aquello, ¿no? Se ve ese... que es como un aeropuerto, como si fuera un aeropuerto, ¿no? Sí, de tránsito, sí, la plataforma, así le decían, ¿no? Pues cuando veíamos esa serie, los dos nos preguntamos, oye, ¿será así cuando estemos allí? Entonces decimos, bueno, el primero que llegue le da las señales al otro. Y entonces, recuerdo que 4 días después de él trascender, estaba con un grupo de amigas planeando una sesión por Zoom para apoyarme, para recordar a Juan y tal. Y una de ellas era medium, yo no lo sabía. Y de repente me dice que Juan está allí con ella. Y digo, ¿qué dice? Yo en ese momento no sabía ni lo que era la mediunidad. O sea, así de eso era yo. Y entonces le dice, mira, me está enseñando dónde está. Y me estaba explicando exactamente lo que veíamos en la serie. Digo, wow, me está confirmando lo que... La pasarela, no era la plataforma, la pasarela. La pasarela, exacto. Me confirmó ahí cómo era ese lugar, ¿no? O sea, impresionante. Pero, bueno, como os digo, eso nos unió mucho. Él me habló cómo quería que fuera su despedida. Que él quería que... Puedo planificarlo. Sí. Él quería que brindáramos por él, que no estuviéramos tristes. Que quería que brindáramos por él, porque él había pasado por aquí, por este mundo. Digo, pues, así será. Bueno, yo ahora lo digo así muy de esto, ¿no? Pero en aquel momento cuando él me lo decía, estaba... Es raro el episodio en el que yo no llore y ya empecé pronto. Pero porque me emociona, Loli, o sea, me parece tan bonito el que estés contando con tanto cariño. Y el que le esté dando una visión tan bonita a algo que por lo general ya estamos a nivel cultural, ¿no? Con algo tan triste, algo que entendemos como que es uno de los peores momentos, uno de los momentos más tristes, el que tú lo estés contando con esa cara de cariño, de alegría, de que algo tan triste lo viviste con tanta
cariño, yo creo que la palabra es cariño, porque tampoco es alegría para nada, es cariño. Entonces, me emociona, la verdad, bueno, entre que yo lloro con nada. Es que lo único que o sea, lo único que yo podía darle era pues todo mi amor en esos momentos, ¿no? Y de hecho yo o sea, yo no tuve ningún tipo de ayuda, era la única persona que le ayudaba en todo momento. Piensa que cuando él empezó con ese proceso del shock traumático, él se convirtió en una persona dependiente. Yo tenía que acompañarle a todas partes, porque él perdía la noción de dónde estaba. O sea, y íbamos a todas partes. Bueno, siempre lo hemos hecho, ¿no? Antes de que ocurriera. Nosotros éramos un pack. Por eso digo que él también, o sea, no es raro que él esté aquí hoy, porque siempre íbamos en pack a todas partes. Y bueno, lo mejor que podía darle pues era mi amor, mi cariño, mi apoyo. Recuerdo que el día, esa Navidad que nos habían dado el diagnóstico hacía un mes, mandé a componer una canción que cuenta nuestra historia y se la regalé por su cumpleaños, que es el día 30 de diciembre. Porque yo quería sacarle de ahí, porque claro, a él lo que le producía tristeza era dejarme a mí sola. Fíjate. No el hecho de irse, sino por el afán protector que te tendría. Claro. Y Loli, una pregunta. Desde que él tiene esa experiencia cercana a la muerte hasta que llega el final de su vida, ¿él tiene algún tipo de percepción o empieza a percibir algo o empieza a tener algún tipo de cosas que te diga, uy, mira, esto es diferente o empieza a notar alguna percepción extraña? Sí, lo que pasa es que cuando yo le noté eso ya era en sus últimos días, cuando él ya no podía hablar, porque él me señalaba cosas como, mira, ahí hay alguien. Y sí, o sea, lo puedo confirmar. Claro. Además del hecho que esto es como con la experiencia cercana a la muerte que me decía quién había allí, ¿no? Claro. Claro, es que es muy habitual, yo lo he escuchado, o sea, siempre de vez en cuando pues leo algún testimonio o escucho algún testimonio de gente que ha tenido este tipo de experiencia y es como que después de eso pasan, normalmente que es como que el miedo a la muerte se les va, porque como pueden discernir lo que hay allí, entonces como que, wow, no, ya ese miedo no se tiene. Y luego lo otro es que empiezan a ser como un poco más sensibles, ¿no? Como empiezan a recibir otro tipo de inputs que antes no recibían. Sí, sí. Bueno, fue un proceso duro pero hermoso, porque nos fue preparando, la vida nos fue preparando ese momento a los dos, ¿no? O sea, a lo que nos esperaba, a cada uno. A él la experiencia cercana a la muerte le sirvió para perder el miedo a la muerte, que era lo que él necesitaba en este momento. Y a mí, poco a poco me iban preparando. O sea, yo no sé ni cómo. Tenía amigas que me decían, no sé de dónde sacas las fuerzas. Digo, no lo sé, no me preguntes, no tengo ni idea. Pero qué bonito esto de, por ejemplo, de una de las cosas de la naturalidad, cuando se habla de la muerte, ¿no? Que es como tú dices, es como una forma, al naturalizarlo, al hablarlo, ya te estás preparando para eso, ¿no? Y qué bonito también es esto de ponerse retos, ¿no? El que llegue primero manda un mensaje. De hecho, estabas contándolo y me ha venido a la cabeza nuestros queridos Gretel y Eduardo, cuando ellos tuvieron la pérdida de su hijo Rodri, pusieron mensajes, o sea, se pusieron código, ¿vale? Si cuando llegue allí, quiero que tu código sea, si no recuerdo mal, un delfín, ¿no? Un delfín. Y entonces, pues claro, ahora cada vez que le piden algo, aparece un delfín en algún sitio, ¿no? Es como súper bonito. Y bueno, creo que es positivo el hecho de hablar de la muerte, de poder hablarlo abiertamente, de poder perder un poco ese miedo, ¿no? A ese tabú de, oye, ¿cómo quieres que sea? ¿Tú cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a avanzar? ¿Qué has pensado? Al final son también quitarte miedos, ¿no? Porque entiendo que si Juan en ese momento lo que tenía miedo es para que tú te quedaras sola, pues el hecho de quizás saber que iba a mudarte o empezar de que iba a hacer X actividad,
pues a lo mejor a él le daba tranquilidad, ¿no? Y es parte de acompañarlo en ese proceso. Me parece súper bonito. Sí, la verdad que todo esto me ha enseñado mucho porque todo el mundo huye, ¿no?, de esos momentos de cuando alguien se está muriendo, como que no quieren estar ahí. Y es tan necesario y tan importante prepararse para esos momentos, porque no solamente te estás ayudando a ti, sino que, o sea, lo primero es tienes que ayudar al que se va. O sea, Claro. hay que aceptar cuando ha llegado la hora de una persona, ha llegado la hora, tú no te puedes resistir. El hecho de que ya es que ni siquiera los médicos lo plantean de otra manera. O sea, por ejemplo, una persona que tiene cáncer, en la mayoría de los casos les ponen quimioterapia hasta el último minuto de su vida. ¿Por qué hacerle sufrir si se va a morir? Entonces, para los médicos, el hecho de retirarle la quimioterapia, para ellos, ¿no?, como médicos, es como un fracaso para ellos, ¿no? Aceptar un fracaso. Es El hecho de que se muera, claro, es aceptar un fracaso. Pero eso no es respetuoso para la persona que se va. Es su momento de irse, hay que aceptarlo, hay que respetarlo, no le hagas sufrir, no lo torture. Y claro, en el otro lado estamos los acompañantes, la familia que pues muchas veces por ignorancia pues acepta eso, cuando en realidad lo que tiene que tener ese enfermo es cuidado, mimo, nada de hacerle sufrir. Si se va a ir, ¿para qué tienes que meterle una sesión de pero quimio? como familia tú intentas hacer todo lo que está en tu mano, agotar todas las posibilidades y no paras a pensar en lo que está pensando Loli, que es que realmente ya lo vivió de una manera consciente. Y cuando, como no estamos preparados para este momento, cuando llegas a ese momento así, intentas agotar de manera egoísta, porque no quieres que se vaya, porque quieres quedarte con la sensación de he hecho todo lo posible para mantenerlo aquí. Yo sí, entiendo a que ver, poner que un puede límite, hacer... ¿no? Sí, exacto. Eso no, yo no quiero decir que no se intente todo lo que... O sea, yo hice de todo. O sea, yo acudí a todas partes, hice de todo. Normal. Sí. Pero llega un momento que te tienes que plantear, bueno, vamos a ver, y es un momento, yo no puedo hacer nada. Y no le estoy ayudando a él aferrándome a no te vayas. No le estoy ayudando, al revés. Le estoy haciendo más daño. O sea, hay que ponerse en el lugar de la persona que se va, ¿no? Como si tú estuvieras ahí, si fueras tú el que se va, ¿cómo quisieras que te estuvieran? No, o sea, el hecho de que te estén diciendo, ay, no te vayas, no me dejes sola, eso le hace sufrir más. Claro, Entonces, llegó un momento que yo tuve que decir, porque yo mantuve la esperanza hasta 3 días antes. Hasta que, así, a mí me dijeron solamente 3 días antes, Juanvi se va. O sea, hasta ese momento nunca me habían dicho nada. Y ahí empecé a plantearme, bueno, voy a tener que aceptarlo, voy a ayudarle, voy a hacerle este paso más liviano. Él le hablaba, le decía que no se preocupara por mí, que yo iba a estar bien. Fíjate que él ya no hablaba, ¿no? Como he dicho antes. Y yo al principio, cuando todavía no tenía bien así, o sea, porque cuesta mucho asimilarlo, ¿no? Que se va a ir. Al principio le decía, bueno, cariño, si crees que te tienes que ir, no te preocupes por mí, yo voy a estar bien. Pero por otro lado le decía, pero si crees que puedes quedarte, y entonces él, que no hablaba, hacía esto. O sea, como intentando decirme, no, que me tengo que ir. O sea, entonces ahí fue cuando me di cuenta, digo, vale, acepto este momento. Pero qué difícil, yo no quiero ni pensar el momento en el que dices para, ¿no? En qué momento, por eso yo creo que es una decisión súper complicada. Yo, en el momento en el que dices, vale, me retiro, dejo de luchar, ¿no? Es decir, prefiero tener 3 meses de relativa calma a no seguir bombardeando mi cuerpo, ¿no?
Yo es de estas cosas que, bueno, nosotros hemos podido asistir a muchos del café, donde hemos podido hablar con gente que están en esta fase final de vida o que han pasado por procesos de enfermedad muy largos. Y ellos mismos lo decían, ¿no? Que qué difícil es, sobre todo o por la familia, ya ni siquiera por ellos, es muchas veces por la familia, por decir que ellos tengan la sensación de que lo han luchado todo. Y qué bonito es esto de poder decir, vale, ya está, ha llegado, voy a acompañarlo, voy a hacer todo lo posible para que él esté tranquilo y que él no tenga esa sensación de irse. Claro, porque el cuerpo, o sea, claro, yo como he vivido ese proceso lo sé, ¿no? Pero la mayoría de las personas no lo saben. El cuerpo de la persona que va a trascender tiene hay un orden. Es como en el nacimiento, ¿verdad? Que en el nacimiento romper aguas, hay las contracciones, ¿verdad? Pues sí. en el movimiento, como dice el doctor Enrique Benito, el movimiento, también hay un proceso. La primera eso es que dejan de comer. Su cuerpo ya no necesita comer. Están todo el día durmiendo. Entonces, son unos pasos y ahí te vas dando cuenta de que el cuerpo se está apagando. Entonces no podemos forzar eso. Pero también ocurren cosas. Bueno, yo lo que viví en sus 2 últimos días fue algo. El día antes de morir, como que estaba como mal despejado, le irradiaba una luz, suele pasar eso. Una paz. Una mejoría. Sí, una paz, una sonrisa. Y, o sea, yo recuerdo esa mirada cuando llegó su hermano a verle y él me miraba a mí, miraba a su hermano, me miraba a mí y él me miraba a mí como diciendo, ha venido a verme. Porque, bueno, la relación no era muy buena y entonces, como, ha venido a verme, mira Loli, ha venido a verme. Y le miraba con un amor, o sea, con unos ojos de amor. Y, bueno, él se despidió de su hermano. Y lo que había en esa habitación, ese amor, esa paz, no lo puedo describir. No lo puedo describir. Entonces, yo las personas que tienen miedo a acompañar a una persona que se está muriendo, de verdad que lo que se vive ahí es tan bonito, es tan hermoso como el momento de nacer. Es lo mismo, es igual de sagrado. Es un momento sagrado. Hay dolor, claro que hay dolor, porque ya no lo vas a volver a ver físicamente. Claro. Pero es tan hermoso, de verdad que yo no puedo describirlo, porque no puedo describirlo. O sea, su hermano también lo vivió, lo vivimos los dos, fuimos los únicos que lo vivimos. Entonces él también se quedó como yo, ¿no? Nos quedamos así, ¿qué ha pasado aquí? Pero ¿no? es que una situación así no se puede juzgar, porque esto es lo típico, ¿no? Que la sociedad es como, no, yo haría esto, yo haría lo otro, y luego te ves en la situación o en la circunstancia y dices tú, es que no tiene nada que ver el pensar en vivir esa situación que vivirla de verdad. Entonces es una situación en la que no se puede juzgar. No sabemos cómo actuaríamos nunca ante ese tipo de situaciones, porque son muchas cosas las que hay que tener en cuenta y circunstancias, ¿no? Y bueno, que eso al final creo que nadie está preparado, pero que luego conforme sale, al final te vas adaptando y lo vas viviendo de la mejor forma que puedes, ¿no? Y en este caso, todo el mundo celebra el nacimiento, ¿no? La muerte es algo que siempre va a ocurrir, sí o sí, a todas las personas que estamos aquí, y aún así no nos preparamos para ello. Es algo que es que no conseguimos a nivel cultural, ni a nivel, por más que tengamos cada vez más conciencia en esto y tal, es un momento yo creo que no queremos prepararnos, no sé por qué motivo, pero es cierto que al final vas conociendo experiencias, ¿no? Y te vas dando cuenta o te vas haciendo un poco a la idea de ciertas cosas por esas experiencias, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema yo tuve un primo que vivió una enfermedad bastante grave también en los pulmones y bueno, hicieron un trasplante con lo que conlleva un trasplante de todo el sistema respiratorio. Bueno, eso fue que de verdad que era
nunca mejor dicho, es crónica de una muerte anunciada, porque ese tipo hay enfermedades que de verdad, por mucho que lo intentes, hay cosas que no se pueden. Entonces, él llegó un momento en que después de todo eso volvió a tener problemas, ¿no? Y llegó un momento en que el agotamiento de él era tanto que es que incluso la familia tenía que respetar ese momento, porque Claro. él era consciente y pudo decidir, no quiero, si esto falla, no quiero seguir luchando. Claro. Y hay que respetarlo. Claro, y exactamente. es lo que dice Loli, hay que decir hasta aquí, hay que acompañar, hay que llevarlo lo mejor que puedas y que esa persona se vaya y trascienda pues con el cariño de todos, ¿no? O de la mejor forma posible. Entonces, deberíamos hacer bastante examen de conciencia de decir, es algo a lo que nos tenemos que preparar sí o sí. Es que no Sí. hay cultura para, así como para el, ¿verdad? Cuando van a hacer un bebé, las mujeres van a la clase de, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que leía un montón de libros para prepararme, ¿no? Todo el mundo se prepara, pero para la muerte no, cuando es lo más seguro que tenemos. O sea, Así vamos es. a pasar todos por ahí. Y si no pasas tú, va a pasar tu familia cercano. Pero todos vamos Sí. a pasar y todos vamos a tener que acompañar en algún momento. Entonces, Eso es. mejor que nos preparemos y que asumamos que es algo normal, es algo natural. Sí. Sí, que es doloroso, pero es natural. Y bueno, es que es muy complicado Sí. esta situación. Y bueno, y creo que el hecho de el que sea una enfermedad, el hecho de... Mira, ya ni siquiera el que sea una enfermedad, yo creo que el hecho de poder hablarlo, yo creo que ayuda mucho a todo ese proceso, ¿no? Yo creo que parte del duelo ya se está empezando a vivir ahí en ese momento en el que se está Exactamente. hablando. Sí. Mira, por ejemplo, el tema de mi primo, el que os comentaba, mi madre y mi tía, en este caso, hablaron porque ambas perdieron a un hijo. Ambas, cada una, de una manera distinta. Mi madre perdió a mi hermano por un accidente de tráfico, con lo cual fue algo para lo que no te preparas y para algo que te viene de sopetón. Uh-huh. Y mi tía lo vivió todo lo contrario. Una larga enfermedad de muchísimos años, de la misma enfermedad que perdió a mi tío, con lo cual lo que estaba viviendo con mi primo ella ya lo había vivido con mi tío y sabía cuál era el fin de su propio hijo. Y ambas coincidían al final en que es lo mismo, ¿no? la pérdida de un hijo. Pero sí que es verdad, mi madre le decía, ya, pero tú te has dado tiempo a prepararte. Y mi tía le decía, ya, pero es que todo el tiempo que llevas sufriendo antes de tiempo, tú no lo has sufrido. O sea, no eran críticas, era como poner en común, ¿no? Sí. Claro. Y al final todo tiene su... Pero fíjate qué bonito, que incluso en ese momento las dos se sientan a hablar de la muerte, ¿no? Las dos cogen, se sientan tranquilamente y se ponen a hablar de cómo ha sido su proceso, el proceso de una, el proceso de otra, y dialogan, que yo creo que al final eso es sanador. Seguro claro, que hacerlo normal. Claro. Bueno, mi madre era tema tabú. Claro. El tema seguro sí. que tu madre, que ya tiene el duelo pues mucho más Correcto. procesado, evidentemente, pero seguro que a tu tía le ayudó mucho el hecho de poder dialogar y poder hablar tranquilamente. Sí, y sobre todo era el hecho de decir, vives el duelo también, te vas preparando y tomas más conciencia. Que eso no quiere decir duro, que, o sea, no quiere decir que duela menos. Eso nadie está diciendo eso. Está diciendo que el proceso de ese duelo se gestiona diferente. Pero sí que es verdad que es lo que dice Loli. No nos preparamos ni nos preparan para ello. Entonces sí que es verdad que ahora cada vez hay más asociaciones y más cultura de gente que acompaña procesos de este tipo. Sí. Y es verdad que se debería dar más, no sé si visibilidad o más cultura o más, no lo sé. Sí, más información. Más información, sí. Es que la mayoría de la gente huye de esas conversaciones. Huyen. Como si el hecho de huir, como si el hecho de hablar de la muerte fuera que o sea, mucha gente dice, no hables de la muerte que estás llamando a la muerte. No. Sí. ¿Qué tontería es esa? O sea, ¿qué tontería es esa? De verdad. Nosotros hablamos con muertos y aquí estamos, ¿eh? Además, ¿qué es lo que nos confirman ellos siempre desde el otro lado? Lo bien que están allí, ¿no?
Que están fantásticos, que ¿Y están qué de quieren vacaciones. ellos? ¿Qué quieren ellos siempre? Vernos felices. Que no recordemos los momentos malos, que no recordemos la enfermedad, sino que los recordemos como ellos mejor estaban. Eso es lo que nos confirma en todas las secciones. ¡Ding dong! Es que me he modernizado y he puesto un timbre, no la llamada a la puerta. ¿Cómo lleváis este episodio? Este es tela telita. Mira cómo me tenéis a mí. Miguel, cuéntanos. Dile a estas personas maravillosas que tienen para poder ayudarnos y a su disposición. Bueno, pues ya sabéis lo de siempre, nos toca este espacio para vendernos un poquito. Recordar que si os está gustando el episodio, todo esto es posible también por culpa vuestra, es decir, nos seguís apoyando, porque le dais a suscribiros, porque le dais a like, porque cada vez tenemos más apoyo a través de las membresías. Sabéis que a partir de 2,99 pues podéis colaborar, que queréis colaborar, podéis colaborar con más, pues genial. Pero a partir ya solo con esa pequeña ayuda ya no imagináis lo mucho que va sumando, un granito de cada uno al final hace una montaña. Y luego pues también que si en algún momento tenéis alguna necesidad, si sois un medium y os apetece que hablemos y que os acompañe, que me expongáis vuestras dudas, que os revise vuestras sesiones, si no y simplemente tienes preguntas y necesitas ayuda, ya sea con el tarot o con los registros acásicos, pues que aquí me tenéis en losdelmasaca.com, podéis hacer vuestra reserva y bueno, y que para cualquier cosa, de todos modos, muchísimas gracias por acompañarnos. Os seguimos dejando con Loli porque está siendo un episodio complicadete a nivel emocional. Así Sí. que disfrutarlo y porque oro puro. Seguir disfrutando. Bueno, y Loli, ¿cómo es ese momento en el que, bueno, una vez que Juan se apaga y ya, pues bueno, tú ya empiezas a comenzar tu vida sin él, ¿cómo es ese momento en el que llega a la mediunidad? Bueno, yo digo que él me ha llevado de la mano. Igual que me llevaba de la mano cuando él estaba aquí, porque él me apoyaba en todo, él me ha ido llevando poquito a poquito, porque claro, yo, en mi concepto de mediunidad, imagínate, yo jamás en mi vida me imaginé que yo iba a llegar a ser medium, jamás, o sea, porque yo tenía una gran... confundía la mediunidad con la evidencia y no tiene nada que ver, absolutamente nada. Pero suele pasar. Suele pasar, claro, yo ahora me he dado cuenta, ¿no? Entonces él me fue llevando muy poquito a poquito porque él ya sabía eso, entonces yo empecé a sentirlo desde el momento que se fue, me daba señales continuamente. De hecho, la segunda noche sin él me despertó con un beso, o sea, como que vino a despedirse, porque cuando él se fue, como no hablaba, pues no me pudo dar un beso ni nada. Pero fíjate lo que es la vida, él ya se había despedido cuando tuvo la experiencia cercana a la muerte. O sea, él ya lo había hecho. Dicho todo. Ya lo había hecho, claro. Ya lo había dicho, había dicho todo lo que quería decir. Con lo cual yo no me quedé con esa sensación de, ay, claro, no me se ha despedido de mí, no me quedé con esa sensación. Pero yo me desperté la segunda noche con la sensación de que había venido a darme, me dio un beso en los labios. O sea, yo lo noté, ¿no? O sea, ya, y ya te digo, empecé a tener muchas señales. De repente un día se me cuela una mariposa con todo cerrado a las 12 de la noche, una mariposa blanca pequeñita. Empezó a recorrer todos los lugares donde él se sentaba, donde él ponía su vaso. Y yo digo, Juanvi, ¿eres tú? Le digo. Y entonces viene y se me pone aquí, en el hombro, como confirmándome. Claro. Bueno, y un día, fíjate, la cuarta noche me encuentro una colilla de cigarro en una esquina de la mesa que tengo en el salón, en la parte de abajo, en la estantería, y esa mesa la había limpiado el día anterior. Estaba perfecta. Él no fumaba desde hacía mucho tiempo, aquí no había venido nadie a fumar, o sea, y aparece una colilla. Yo digo, ¿cómo ha hecho esto? Pues ¿de dónde ha sacado la colilla? O sea, eso era una señal que había estado ahí. Bueno, yo empecé a tener muchas señales. ¿Cuándo fue cuando yo empecé a interesarme por esto? Un año después. O
sea, yo pasé ese año con esa transición del duelo, ¿no? Adaptarme, Claro. adaptarte a las primeras veces, primer aniversario sin él, primer cumpleaños sin él, todo eso que es bastante duro. Pero yo lo sentía, o sea, lo sentía conmigo. Y de repente un día me empezó a dar por ver vídeos de mediunidad y entonces me empiezo a dar cuenta de lo que es la mediunidad. Digo, wow, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo pensaba. Empecé a ver vídeos. Y entonces pedí una sesión un día con los chicos de Clínica de Mediums. Ajá. Y ahí me atendió Leira. ¿Conocéis a Leira? No, No me conocemos suena. a Evelyn, a Fabiola. Bueno, Leira estaba ahí y quien estaba también Alejandra. Ujú. Tuve una sesión de mediunidad con ella y me quedé flipando. O sea, yo cuando vi el bien que me hacía a mí, cuando vi todo lo que las evidencias que me trajeron, ¿no? Pues aún aumentó más mi curiosidad, ¿no? El Entonces, interés, mi claro. interés. Entonces, no, o sea, mi vida era ver vídeos, porque en ese momento no podía pagar ninguna formación. Empecé a ver vídeos de Silvia Mendolagin, ¿la conocéis? ¿No? Ella es italiana, pero vive en Estados Unidos. Y ya en el mes de septiembre de 2024. Septiembre de 2024 empecé a hacer formación. Y bueno, de ahí de la formación empezamos a hacer un grupo de práctica y ahí todos practicábamos todas las semanas, 2 o 3 días, todas las semanas. Y ahí de ahí nació Puentes de Luz Medio. Luego ya empezamos a hacerlo con consultantes ya, o sea, primero entre nosotras, ¿no? Primero practicábamos entre nosotros y después ya empezaron a venir consultantes externos. Y bueno, mi propósito es llevar a todas las personas esa esperanza, esa certeza de que ellos siguen aquí, o sea, de que porque siguen aquí con nosotros, solo que no los vemos. Claro. De hecho, Juanvi me lo dijo en una sesión, me dijo que era ese paso, ¿no? Ese paso de irse. Es como si él me dijo que era como dar un paso a la habitación de al lado. Ujú. Pero que él estaba ahí. Bueno, me lo ha confirmado por Fíjate. psicofonías. Bueno, tengo de anécdotas para contar con él. Y Del otro Loli, lado. y cuando llega a la hora de percibir como medium, ¿tú has llegado a conectar con él, a contactar con él y hacerte y a poder comunicarte con él? Me refiero, recibiendo evidencia. Yo me he comunicado con él a través de la escritura. Bien. A través de la escritura me ha dado una información brutal, pero brutal, muy potente. O sea, sería una canalización, entiendo. Sí, yo ahora no lo hago, pero hubo un tiempo en que yo meditaba, ¿no? Por las mañanas y entonces me conectaba con él. Entonces empezaba a escribir todo lo que me llegaba. O le hacía una pregunta, entonces lo que me llegaba lo escribía. Y luego lo que sí hace muchas veces cuando hago sesiones, me está pasando últimamente, que me trae al ser del otro lado, como que no siempre, pero a veces como que lo acompaña y resulta que me he dado cuenta que las personas que él trae, normalmente suelen ser hombres, muy parecidos a él, con las características que él tenía, las cualidades, muy parecidos a él. Es tu secretario en el más allá. Sí. Total, es tu ayudante. De hecho, él me dijo un día que él nos promociona en el otro lado, a Puentes de Luz. Mírame. Ir para allá, que ahí os van a llevar con vuestros familiares. Oye, qué interesante esto de la psicografía, ¿eh? A mí Sí. una de las cosas, Cote la utiliza mucho, Cote Medium, que también él vino con nosotros aquí hace tiempo, la traeremos de vuelta enseguida. Y Cote la practica mucho, el tema de la psicografía, y es muy potente. Yo he practicado alguna vez, y
Bueno, a mí me ha dado una información que estoy escribiendo un libro porque de verdad que lo que me está comunicando es, o sea, no puedo dejarlo ahí. Pero lo que te está comunicando es sobre allá o sobre lo que sobre hay acá. allí. Las Sí, dos cosas. iba a decir acá. Las dos cosas. Las dos cosas. Qué interesante. Las dos cosas. Y luego por hay- psicofonías también me ha comunicado muchas cosas. Ajá, qué interesante esto. Pero, ¿y cómo hace cómo recoge este sonido? ¿Con una grabadora? Con una grabadora. Le haces preguntas y luego él te contesta. Luego tú revisando esa grabación puedes encontrar la voz, ¿no? De hecho, cuando hay una psicofonía de él muy, o sea, es brutal, porque no está solo, porque yo con Leira, con esta medium de Clínica de Mediums, ahí hubo mucha conexión con ella, porque la historia suya y la mía son casi idénticas. Entonces tuvimos ahí una gran conexión y bueno, ahora somos grandes amigas. De hecho, ella me ayudó mucho con este tema de la mediumnidad. Ahora ella está colaborando también con Puentes de Luz. Uh-huh. Y hay una psicofonía donde están su marido y el mío juntos. Y ellos hablan y se escucha perfectamente cómo se descorta una botella. ¿Sabes cuando abres una botella de champán que hace el corcho? Sí. Pues se escucha perfectamente. O sea, es brutal. Hablan los dos. Habla primero Juanmi un poquito y luego habla él, el marido de Leira, que era americano. Él habla en inglés. Y Juanmi habla en español, ¿no? O sea, es brutal. Además me ha comunicado, Juanmi me ha comunicado, él me comunicó la muerte de mi suegra, que yo no lo sabía, desde el otro lado. ¿No sabías que había muerto tu suegra? ¡Qué fuerte! Y desde allí te lo dijo. Él me lo comunicó porque yo le hice una pregunta, le pregunté que si estaba con cierta persona en el otro lado y me dice, me contesta, sí, y con la mamá. Y yo digo, ¿cómo? ¿Me está diciendo que está con su madre? ¡Qué fuerte! Entonces yo luego lo confirmé, que su madre había trascendido, yo no lo sabía. Pero es que él ya me lo había anunciado unos meses antes, en una sesión me había anunciado que él estaba ya preparándose para recibir a su madre, imagínate. Uh-huh. Madre mía. Y Loli, ¿hay algún adelanto que nos puedas dar de lo que te ha dicho, de lo que hay allá? Porque es que si no te lo pregunto, luego por Telegram me van a avasallar y me van a decir que lo tenía que haber preguntado. Entonces, esto va por vosotros, por Jesús, por Jesús, por Fer, por todos los que estáis siempre por ahí, pues va por vosotros. Esta pregunta que sé que si no me matáis luego. Bueno, él lo que me ha mostrado por ejemplo, a veces le he preguntado, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿No? Porque ellos también tienen allí sus cosas. Entonces él me dijo un día que él era de los que ayudaban a los que llegan, ¿no? Como que a los que llegan... Para recibir. Exacto, como para recibirlos. Luego en otro momento me enseñó como que estaba en una gran biblioteca muy grande y que estaba enseñando a niños, me decía. Estaba enseñando a los niños. Estar en el departamento de atención al cliente seguro. Aquí a cada uno se corre, o sea, tiene relación con la forma de ser o a lo que se dedicaba un poco a lo que se está dedicando allí. Bueno, tiene relación porque él siempre ha sido una persona muy servicial, siempre. O sea, él era totalmente entregado a hacer sentir bien a las personas, dar el mejor servicio. Él era así, era innato en él. Entonces, no me extraña nada. No me extraña nada todo lo que... Y bueno, Loli, cuéntanos un poco, bueno, pues tú comienzas a hacer sesiones, eres medium y llega a Puentes de Luz, ¿no? ¿En qué consiste exactamente Puentes de Luz? ¿Cómo ayudáis a la gente? Bueno, pues es un grupo creado pues para
para conectar con el ser querido, con el máximo respeto y porque bueno, es un tema muy delicado. Estamos tratando la mayoría de las veces con personas en duelo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas cuando... Es algo que yo cuido mucho en ese grupo porque hay veces que se dicen cosas en sesiones que... Correcto. Que cuidado. Hay que tratarlo Totalmente. con mucho tiento. Porque hay personas que mezclan la mediunidad con la evidencia y no digo que todos, No, claro. pero ahí están pasando una línea muy fina en la que pueden hacer un poquito de pupa. Un poquito o bastante. Y que no son conscientes de que están hablando con personas en duelo. Y al final, lo que hablamos siempre, ¿no? El tema de la ética y de todo. Bueno, si es que al final esto es más de lo mismo, siempre lo decimos y abogamos por ello, pero... Lo digo porque a mí me hicieron una sesión de mediunidad, una persona que estaba en prácticas, y bueno, me dijo una fecha de una persona cercana a mí que iba a morir en tal día, tal... Madre mía. Con un coche rojo, o sea, yo me Joder, quedé... macho. O sea, sí, Joder, así de macho. fuerte. Y yo digo, wow, esta chica no es consciente de lo que acaba de hacer. No. O sea, esta chica no sabe lo que es la mediunidad, no tiene ni idea. No, Y entonces yo muchas hablé con ella para que se diera cuenta, no para machacarla, sino, oye, date cuenta que lo has hecho conmigo, Claro. que soy tu compañera, pero cuidado que si se lo dices a un consultante. Y aún así, yo estuve ese mes, porque faltaba un mes para esa fecha, estuve ese mes con eso en la, ¿sabes? De, ostras, ¿y si pasa? O sea, ¿Y pasó? No, Los dos a la vez. No. O sea, claro, fíjate qué importante esto, ¿no? Es decir, has tenido una persona en tensión durante un tiempo y imagínate, ha sido un mes, imagínate que te hice un año. O sea, es decir, creo que la gente no es consciente del daño que puede llegar a hacer y de lo que puede condicionar a una persona cuando dice las cosas. Entonces, hay que ser muy... Primero, creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Creo que el medium tiene que, primero, ser invisible. Y precisamente este tipo de pruebas para mí es ego puro, ¿no? Lo dices, no lo dices, no digo que lo diga, no creo que la gente lo haga por maldad, no, ni creo que lo hagan con mala fe, creo que lo hacen como un acto de mira cuánto veo, sí. Mira cuánto hago, mira cuánto siento. Y ya, claro, pero arriesgas mucho también porque vale, dejas en evidencia a tu persona. Tú no sabes cómo está esa persona. O sea, claro. Si yo estoy en depresión en ese momento, me puede dar por pegarme un tiro o hacer cualquier cosa. Pero y luego al final también te dejas en evidencia a ti como medium o como persona, ¿no? En plan de, mira, no ha dado... No sé. Bueno, partiendo de la base de que lo que decía Loli, la mediunidad no es evidencia. Exactamente, No es que eso no era mediunidad, era... Claro. Esto es como si yo cojo y estoy haciendo una sesión de tarot y te digo, oye, cuidado o sea, una sesión de mediunidad y te digo, oye, cuidado que dentro de 15 días se te va a quemar la olla. O sea, no me fastidies. Es decir, primero, innecesario totalmente porque no ayuda a nada en la sesión. Es decir, ¿qué te va a ayudar a ti en una sesión de mediunidad? Decir una noticia, sea positiva o sea negativa. Es decir, la sesión es, cíñete simplemente a decir lo que te viene. Y que sea siempre con un beneficio positivo de cara al consultante. Si no, al final, es decir, si es algo que no le va a aportar, ¿qué sentido tiene, no? Que aquí hay un eterno debate, ¿no? Es decir, hay gente que dice que hay que decirlo todo, hay gente que dice que hay que hacer un pequeño filtro y yo creo que, como siempre y como en todos los sitios, no hay extremos. Los extremos no son nunca buenos, ni todo ni nada. Yo creo que nosotros tenemos que tener un pequeño... en función de la persona, del consultante que tenemos delante, podemos decidir, y de la información que nos llega, podemos decidir cómo se la suavizamos, porque la puedes suavizar perfectamente de muchas formas. Y no decirte, oye, va un coche rojo con una pegatina atrás, va a coger y le va a pegar un golpe por el lateral al derecho y le va a dar... No, coño, no hace falta. Es decir, a lo mejor lo puedes suavizar de otra forma y decir las cosas sin tenerla en esa agonía. Pero bueno, esto es la lucha que tenemos y es algo que tenemos que asumir así. Y bueno, vosotros en el grupo hacéis sesiones todas las semanas.
¿O Sí. cómo lo hacéis? Martes y domingo. Martes Cada y domingo. martes y domingo a las 5 de la tarde hay sesión. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacéis? ¿Sois varios medium y hacéis sesiones individuales? ¿Hacéis una grupal o cómo lo hacéis? Nos reunimos todos y creamos salas y ahí van más consultantes, pues se reparten los medios entre las salas. Como el estilo que hacía Clínica, ¿no? Porque Sí, Clínica de Medium más o hacía menos algo igual, así. sí. Vale. Bueno, yo aprovecho, a Clínica he colaborado con ellos en alguna ocasión, te lo digo a ti, si alguna vez necesitáis Sí, Medium, dímelo. Que tú, si alguna vez me dices, oye Miguel, necesito Medium, tú no te preocupes que hago 4 llamadas y te movilizo rápidamente y empecé. Y yo el primero, que si por fechas nos encaja, yo el primero, por supuesto. Entonces yo soy de los que siempre cuando hay grupos así, que ayudan con ese ánimo de estar al servicio, de estar al servicio, de ayudar, esa forma de solidaridad, yo lo siento, pero me sumo a todos los barcos que se me pongan. Bueno, ya te digo, te voy a comunicar que tú eres nuestro padrino en el grupo. ¿Ah, sí? Te hemos bautizado como el padrino del grupo. ¡Oh, qué ilusión! No. Porque a partir de que tú me dijiste por Telegram, oye, que yo te abro aquí el grupo con tu nombre, tú dime lo que quieres que ponga, yo digo, wow. Claro. Ahí me di cuenta, digo, ahí nos diste una patada en el culo para venga a lanzar, porque ahí fue donde nos lanzamos ya. Ese soy yo. A mí me educaron. Que necesitaba. Claro, a mí me sacaron así de la mediunidad, empujones, me llevaba gracia. Y a empujones, y al final esto se me ha quedado grabado a mí en la impronta. Y muchas veces cuando estoy duditativo, yo siempre lo digo, tírale, vamos, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Un grupo? Venga, pues, ¿qué necesitas? ¿Difusión? Pues difusión. Yo, de verdad, yo creo que siempre cualquier medium, cualquier persona, que lo que tenga un fin de ayudar a otro, con coherencia, con valores, es decir, aquí no para tener, es decir, nosotros no hay otra cosa que no queramos que no sea eso, ¿no? Entonces, bueno, un honor, y ahora sí que tengo más ganas de a ver si en alguna ocasión puedo asistir. Ya sí, me claro, lo dirá. Estás invitadísimo para venir cuando quieras. Y sí, mira, claro. tenemos una parte de academia en el grupo. ¿Ah, sí? Y ahí pues invitamos estuvo Inge, nos hizo una meditación. Claro, Inge, maravillosa. Y bueno, Leira, como también es muy buena, toca muchos temas, como el tema de la mediunidad onírica y todo. Bueno, invitamos a muchas personas a que vengan a dar alguna clase, así que si tienes alguna clase que darnos, estás invitado. Yo puedo hablaros de cómo, o sea, yo creo que el tema de la formación, creo que hay gente tan increíblemente válida para dar formaciones que de verdad, yo lo que puedo, no me comprometo a daros clases, pero sí me comprometo a contaros cómo lo hago yo. Es decir, vale, eso ya nos vale. Claro, yo me sumo a todos los barcos, vuelvo a decirte, pero creo que para enseñar, o sea, creo que hay gente que lo hace 1000 veces mejor que yo, es decir, a efectos prácticos. ¿Por qué? Porque tienen 30 años de experiencia, 20 años de experiencia. Yo no tengo tanta experiencia, pero sí que desde luego, os puedo contar con toda la transparencia del mundo cómo lo vivo yo, cómo lo siento yo, cómo lo gestiono yo. No solo en mis sesiones individuales, sino en dupla y en tripla, como nosotros hacemos, ¿no? Que yo creo que ahí, bueno, que por cierto, adelantamos que en el programa vendrán estamos preparando una cosita muy especial en el que hablaremos de esto, de mediunidad con dupla y con tripla. Y es algo muy personal, que llevo trabajando. Hacemos dupla y tripla también, hacemos en el grupo. Genial, en la sesión. Genial. Pues nada, os sumo a todos, pondré todas las redes, tanto de Loli como de Puentes de Luz, y bueno, y a todos los que podáis colaborar, a todos los medios que estáis escuchando esto, o sea, prestaros igual que a Clínica o a cualquier otro grupo que sepáis que tiene ese tipo de valores, no tengáis miedo y dentro de vuestras posibilidades colaborar. Bueno, es que llena tanto hacer una sesión de mediunidad, ¿verdad? Yo es que cuando acabo una sesión me siento tan bien, o sea, yo digo, wow, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a hacer esto, no? Porque es muy loco a mí. He descubierto que es mi propósito y Juanvi me ha llevado de la mano a mi propósito, él me ha llevado de la mano hacia mi propósito. Qué bonito eso. Y que fíjate que yo llevo preparando, como te decía, esto es una cosa muy personal que llevamos
trabajándola a tiempo y llevo unos días que estoy recopilando un montón de información y repasando un montón de sesiones y estoy viendo cifras y estoy medio asustado, que las he tenido que repasar 3 o 4 veces para poder decir, no puede ser, espérate. Porque es un poco apabullante, pero luego viendo estas sesiones de nuevo, te das cuenta de toda la gente, cómo les cambiaba la cara, cómo llegaban con una sensación tensa de miedo, de preocupación, de incertidumbre, y cómo se van tranquilos, se van calmados. No quiere decir que no les siga doliendo, pero quiere decir que un poquito de calma le has dado y que un pasito más adelante han dado contigo. Y eso, para mí, la mediunidad es un paso súper bonito. Sí, ese es el propósito, al menos ese es mi propósito de la mediunidad, ¿no? De que los consultantes se vayan así y que quieran repetir. De hecho, el domingo pasado tuvimos una de las consultantes, ayer me hacía el testimonio y me dice, quiero volver otra vez, ¿cuándo me das cita otra vez? Digo, no, hombre, por favor, espérate un tiempo. Hay gente que le coge, ¿no? Como... Claro, a lo bueno, todo el mundo quiere repetir. Quieren volver ya otra vez a estar. Claro, esto lo hemos hablado, que también alguna vez lo hemos hablado, que una cosa es que cada X tiempo haga una sesión de mediunidad y otra cosa es que te vuelvas adicto, porque la mediunidad llega a ser adictivo. Claro, y esto no es como irte a la cabina y decir voy a llamar por teléfono cada 2 semanas, es decir, creo que yo no digo que no tengas que repetir una sesión, porque es súper bonito y es una oportunidad súper bonita, pero como todo, con mesura, con calma y siempre con un propósito. Yo creo que la mediunidad siempre tiene un propósito. Inicialmente es de sanación y luego siempre que haya algo que tú necesites, la mediunidad te va a aparecer la sesión, no la busques, porque te va a aparecer. Te va a aparecer de una forma o de otra, te va a aparecer tu sesión y va a decir, ostras, ¿por qué ahora, después de X años, después de X meses, me vuelve a aparecer la posibilidad de hacer una sesión? Pues por algo será. Hazle caso y ya. Bueno, ya sabemos que son ellos los que lo organizan desde el otro lado, ellos lo organizan Total. todo. Nosotros aquí somos el medio nada más. Ya está, nosotros somos los operarios. Sí, Bueno, pues Loli, de verdad, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu solidaridad, solo por contarnos tu historia, por tanto la tuya como la de Juan, por supuesto, por hablarnos de todo este proceso tan difícil, tan duro, pero a la vez ponerle tanto cariño y hacerlo tan bonito. Y sobre todo, gracias por seguir ayudando a gente. O sea, esto para mí tiene un mérito y de verdad que es que no toda la difusión, todo lo que podamos hacer está en vuestra casa y aquí nos tenéis. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Un placer estar aquí. Un abrazo a los dos. Y a ti. Y a vosotros, los que estáis ahí, los que seguro que os habéis emocionado como le ha pasado a Gracia, los que estamos acostumbrados a tener sensaciones complicadas, pues nos ha costado un poquito. Todo esto que seguro que lo habéis disfrutado y sobre todo que os ha hecho pensar. Yo creo que esto es lo importante. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Solo recordaros que, darle a like, suscribiros, que todo ayuda. Que entrar a Telegram porque tenéis gente tan maravillosa como Loli. Tenéis, si sois medium, tenéis consultantes que se ofrecen para sesiones. Seguro que si haces otro tipo de terapia y necesitas consultantes, entra porque seguro que alguien va a querer hacerlo. Entonces, es genial la cantidad, ya somos 100 y pico miembros y la gente tan bonita, los temas tan interesantes que sacan. Bueno, hacéis una gran labor, tenéis un gran grupo, la verdad que... Yo súper orgulloso de ello, Yo no, y ahí estás tú metida, Yo de verdad que no hay día que yo no entre y me sienta orgulloso porque siempre que entro hay mensajes, siempre que entro y siempre veo que esos mensajes son súper interesantes y a mí de verdad que es de las cosas que más me llena y de lo más orgulloso me siento, pero de vosotros, porque como grupo eso ocupáis vosotros. Yo simplemente os pongo el hueco, pero lo habéis llenado vosotros y lo seguís llenando vosotros. Así que pero estáis haciendo una gran labor. O sea, esa idea que empezasteis se está expandiendo, es un gran propósito. Así que se expanda, que esa es la idea. Pues bueno, muchísimas gracias y bueno, que nos vemos en 2 semanitas.
Un beso. Chao.